Buenas tardes, hermanos y amigos. Les habla el pastor Jorge Montoya desde el municipio de Aveiva. Con mucho cariño para todos ustedes, hermanos, les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y deseo que Él les siga fortaleciendo y guiando a través de todos los desafíos que nos presenta el tiempo que vivimos. Sea este un tiempo, hermanos, para que podamos orar e interceder por las necesidades de la iglesia, sus familias y de cada uno de los amigos que nos ven a través de este medio. Queda entonces clamar al Señor pidiendo por todos ustedes. Permítame entonces hacer una corta oración. Padre Celestial, Padre bendito, te alabamos, te glorificamos. Te damos las gracias por la vida, por la salud, por los alimentos que nos has provisto, Señor, por este lugar que nos has brindado para hacer presencia pastoral y misionera. Hoy, Señor, queremos colocar en tus manos las necesidades de cada uno de los hermanos de la iglesia, de la primera iglesia bautista de Envigado y también de todas aquellas iglesias hermanas que de alguna manera están conectados con nosotros. Especialmente quiero orar, Señor, por los enfermos, los que tienen, Señor, dificultades económicas y los que padecen necesidades mayores. Hoy te queremos pedir, Señor, que nos perdones las faltas, los pecados que hemos cometido y que nos ayudes, Señor, a vivir con sabiduría y a servir con todo el amor que tú nos das. Te damos gracias, Padre Celestial Creador, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. En esta tarde, hermanos, que es una tarde de oración, quiero compartir con ustedes la lectura de la palabra de Dios que se encuentra en el libro del Deuteronomio, capítulo 34, del 10 al 12. En este pequeño pasaje, la palabra de Dios dice lo siguiente: y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido el Señor de forma cara a cara. Nadie como él en todas las señales y prodigios que el Señor le envió a hacer en la tierra de Egipto, delante de Faraón y todos sus siervos y toda su tierra, y en el gran poder y los hechos que manifestó terribles ante su pueblo. Moisés hizo todo a la vista de Israel con el poder de Dios. Que Dios bendiga su palabra leída. Este pasaje que los hebreos llaman el Pasuj, es decir, una porción de la palabra de Dios, es apenas en sí la ventana de uno de los libros más edificativos que tiene la Biblia, el libro del Deuteronomio, que significa en hebreo la segunda ley, y que es tomado como el libro del Toraj, que es el libro modelo usado por el pueblo judío y por nosotros los cristianos. Escritor entonces de 5 libros, el Pentateuco, que son el Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, Moisés se presenta como una de las figuras más grandes del Antiguo Testamento y que une básicamente 3 pueblos, todos 3 monoteístas desde luego, que es el pueblo judío al cual le pertenecía, el pueblo árabe y el pueblo cristiano, todos unidos por la misma bandera del monoteísmo de un solo Dios verdadero y todos unidos a través de la ley que Moisés nos dio. El título de este tema es La grandeza no quita la mansedumbre. ¿Cómo es posible que un hombre como Moisés haya sido un hombre manso y humilde, siendo un hombre tan poderoso, un hombre tan rico y a la vez un hombre que tuvo una responsabilidad tan grande hacia el Estado de Israel? Se preguntarían los hermanos. El Señor, por ejemplo, llamó a Moisés para la formación del pueblo de Israel. Moisés sigue entonces la línea patriarcal. ¿Qué es la línea patriarcal? Es la línea que estaba formada por
Abraham, el padre de la fe, por Isaac su hijo, por Jacob y por José, quienes, terminando con José en Egipto, se levanta un pueblo. Ese pueblo está esclavizado por alrededor de 450 años y Dios llama a Moisés para que él le dé la libertad a ese pueblo. Moisés entonces tiene el privilegio de ser el formador de la nación de Israel, mientras que los patriarcas entran con el término de una familia, Moisés ya entra con el término de una nación. Ahí entonces radica la grandeza de Moisés, que no es solamente un hombre humilde, sino también un hombre estadista. Hablando de Moisés, es muy poco, hermanos, lo que yo les puedo decir. Moisés, su nombre significa salvado para salvar. Los hebreos le dicen Moshe, en hebreo le dicen Moshe, y le dicen Moshe Rabenu, porque Rabenu significa en hebreo maestro. ¿Y por qué un libertador? Porque va a su pueblo y a través de manifestar el poder de unas plagas, el pueblo es liberado, y aquella noche de libertad claman a través de la Pascua, y hasta el día de hoy celebran ellos el Día de la Libertad, que es el día del Yom Kippur, el día que Dios los cubrió con la sangre del Cordero y les dio la liberación. De Moisés tenemos que decir muchas cosas. Por ejemplo, Moisés es profeta. El término profeta significa Nahabí. Nahabí quiere decir el que ve desde lejos, el que vislumbra, el que tiene visión. De ahí que por eso viene la palabra navío, que se refiere a los barcos que vienen de lejos. Moisés, como profeta, no solo es un rabí, es un naví, sino que es un roej. Y la palabra roej en hebreo significa el que ve las cosas pequeñas, el que percibe los detalles de la vida. Esta palabra roé, de ahí viene la palabra roedor. ¿Qué es un roedor? Es un animalito que ve cosas pequeñitas, que ve migajas. Moisés tiene el privilegio de ver cosas grandes como profeta Naví, y tiene el privilegio de ver cosas pequeñas como profeta Roé. Digamos de Moisés, amigo de Dios, es el único hombre que la Biblia dice que hablaba con Dios cara a cara y que le dijo a Dios que le mostrara su rostro. Moisés es el grande, como le dice el pueblo hebreo, es el Gadol, es el siervo de Dios, es el poderoso. O sea, el poderoso es Dios, pero Moisés recibe el poder de Dios. Un hombre manso, un hombre maestro, un hombre humilde, un hombre que le perdonó aún a sus enemigos que lo envidiaban y lo perseguían. Hablemos de Moisés, cosas grandes, cosas bonitas. Y una de las características de Moisés es que va para rescatar a su pueblo. Y en el rescate lleva al pueblo a través del desierto. Y en el desierto Dios se le presenta a él en el monte de Sinaí y le da los 10 mandamientos. Entonces, ¿quién es Moisés? Moisés es ese gran personaje que se encarga de enseñar a su pueblo los mandamientos, las leyes éticas, el pacto sinaítico, donde ellos deben ponerse de acuerdo en el decálogo para vivir y para ser un pueblo ordenado. Moisés es el hombre que diseña de alguna manera la cultura judía a través de los 40 años de estar en el desierto. Moisés es el hombre que da las normas de convivencia para que el pueblo salga del desorden que tenía en Egipto a una vida ordenada, un estilo de vida santo. Moisés entonces reparte responsabilidades, enseña las costumbres religiosas, delega tareas, establece principios y convierte a ese pueblo que era una simple familia patriarcal, la convierte en el famoso Estado de Israel. Y estas normas que él establece son adoptadas por la mayoría de países del mundo para construir sus constituciones y para construir sus normas morales y espirituales. Es grandioso, si en ese primer punto Moisés de verdad es el libertador por excelencia. En segundo lugar, hermanos, Moisés
es un ponente de la ley. O sea, la ley es dada por el Señor, pero sin embargo Moisés la reglamenta, Moisés la articula, Moisés le da la interpretación que se requiere para poder aplicarla. Por lo cual es llamado hasta hoy Moshe Rabenu, o sea, Moisés el gran maestro. Me gusta esa palabra Rabenu porque de ahí sale la palabra rabí en griego, como le dijo Nicodemo al Señor Jesucristo, rabí, rabí que significa maestro. Moisés entonces da la ley que llamamos mosaica, que es una ley básica para la moralidad universal. De esa ley que Moisés da como presentador de la ley, entonces sale la ley civil, la ley penal, la ley ceremonial religiosa y la ley que sirve como base a la mayoría de las constituciones de los países del mundo, incluyendo a Suiza, que es el país más civilizado del mundo, que al haber sido fundado por un hombre temeroso de Dios y conocedor de la Biblia, sirve como modelo a los países más civilizados del mundo. ¿Qué más les digo, hermanos, de Moisés? Moisés nos inspira a hacer oración. Moisés fue un gran intercesor. Moisés amó intensamente a su pueblo, pero amó más a Dios. Fue antitipo de Cristo. ¿Y por qué fue antitipo de Cristo? ¿Qué significa la palabra antitipo de Cristo? O sea que antes de Cristo, Moisés había dado el ejemplo de interceder aún por sus enemigos, de rogar por las personas que sufrían. ¿Quién es entonces Moisés? Moisés es un gran sacerdote. ¿Qué significa ser sacerdote? Significa aquel que está puesto delante de Dios para interceder por su pueblo, o aquel que está delante de su pueblo para interceder delante de Dios. Entonces Moisés es ese sadik, ese sacerdote, en la palabra hebrea sadik, que de ahí entonces viene la clase sacerdotal de la Biblia, los sadiquines, que son descendientes del sacerdocio de Saduc, pero que está marcado por Moisés anteriormente. Moisés es el gran intercesor. Dice la Biblia que nunca se levantó otro profeta como Moisés que habló cara a cara con Dios. Qué buena recomendación. Qué gran referencia que la Biblia diga que no se levanta otro que haya hablado cara a cara con Dios como lo hizo Moisés. Más adelante vemos que a pesar de su grandeza, a pesar de su sabiduría y a pesar de su maestría, fue manso, fiel, obediente, aunque fue fuerte, rico y poderoso. Es decir, que la mansedumbre no quita la grandeza. Mientras más sabia sea una persona, mientras más poderosa se crea, mientras más rica se crea, más humilde y más mansa y más perdonadora debería ser. Hermanos, ¿qué concluyo yo en esta reflexión de Moisés? Concluyo primero. Leamos otra vez el pasaje. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien Dios le habló cara a cara. Y dice el apóstol Juan, profeta de en medio de tus hermanos como yo, te levantará el Señor tu Dios y a él oirés. Perdón, lo dice todavía Moisés. Pero el apóstol Juan dice, la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. Moisés entonces fue la sombra anterior de la grandeza del sumo sacerdote Jesucristo, de la grandeza del sumo libertador llamado Jesús de Nazaret, del poder de Jesucristo que sería el Shaddai que nacería en un pesebre. Hermanos, qué bonito es aprender de Moisés. Deseo entonces que Dios les bendiga y que les permita en este miércoles meditar en su palabra y leer un poco más los libros de Moisés, porque ahí está la normatividad del pueblo de Dios. Que Dios les bendiga, hermanos, y hasta otra ocasión.
mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. En cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. En cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas. Con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. En cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. En cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas. Necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. Cualquier necesidad tú me respondes,